Hermanos, recapitulando un poco, uno de los temas o de las frases que quisiera mencionar es que las misiones no se miden por la rentabilidad. Me acuerdo de eso como mencionaba el pastor Oduber, que lastimosamente si una misión es rentable, entonces se debería llevar a cabo, cosa que no debe ser así. Las misiones son un medio, también es importante resaltar eso. Las misiones son un medio y no son un fin en sí mismo, porque el fin es llevar a la adoración a esas personas a las que se les está llevando el evangelio. Ese es el verdadero fin. Tanto así que ese es el fin que las misiones son temporales. Algún día como dice la palabra, las profecías cesarán y toda esta parte cesará, las misiones también cesarán. Porque cuando vengan cielos nuevos y tierras nuevas no será necesario las misiones, pero sí habrá algo que permanecerá eternamente y es el fin que realmente tiene, que es la adoración eterna, adorar a Dios. Ahí vemos nuevamente que el fin es la adoración a Dios. Como manera de introducción a esta enseñanza, quisiera hacer dos preguntas. La primera sería, ¿qué debe tener un misionero en su preparación y en su formación? Y la segunda sería, ¿qué debe motivar al misionero? La primera pregunta, quisiera hacer mención o citar a David Matis en una introducción de un libro que se llama Pensar, Amar y Hacer. Un libro que esta frase, él pues me causó mucha curiosidad y creo que es algo que no solo aplica, y aquí aprovecho y hago una claridad, que este tema, si bien es cierto, se llama las misiones y alguno podría estar pensando, yo no soy misionero, no, esto qué tendrá de pronto que ver conmigo, pero realmente como a veces se habla del ministerio del pastor, del pastorado y se habla de estos oficios, muchas de las cosas que se demandan a esas personas son demandadas a cualquier creyente. Es decir, la intención es que no se sientan, no nos sintamos ajenos a esta temática por el título o por el nombre de la serie, sino por el contrario, tratemos de identificarnos en medio de toda esta enseñanza. Miren lo que dice David Matis. Como aclaran las escrituras, abro comillas, como aclaran las escrituras, la vida cristiana es una realidad multidimensional. Solo la perspectiva de la mente no captará la textura bíblica completa, porque la vida cristiana es más que simple intelecto. El ángulo del sentir, la vida del corazón, no le hará justicia por sí mismo al testimonio bíblico completo, porque es más que simple pasión. Y hacer, simbolizado con las manos, no es la única perspectiva bíblica sobre la vida cristiana, pues suceden más cosas que simple obras. En cambio, la asistencia cristiana holística, es decir, integral completa, es irreductiblemente pensar, amar y hacer. Mente, corazón y manos. Esta frase, o esta última que acabo de mencionar, pensar, amar y hacer, pensar mente, amar corazón y hacer manos, de esa manera simbolizadas o representadas, es la manera como esta mañana la enseñanza va a estar estructurada. Porque si el misionero, la preparación del misionero debería y debe, no solamente él, sino de cualquier creyente, estar enfocado en estos aspectos. ¿Cómo piensa? Es decir, que sabe, que entiende por el Evangelio, qué formación doctrinal tiene y teológica tiene, pero no solamente esa parte intelectual necesaria que, dicho sea de paso, lastimosamente es muy... inclusive cuando se dice en algunos círculos cristianos la letra mata, pero el espíritu vivifica, es una manera alguna manera de repudiar esto, la parte intelectual o la parte de la formación de la mente, algo que es contrario a las escrituras. Entonces, fíjense cómo esto es necesario aquí. Pero también cómo siente, qué emociones tiene ese misionero, cómo controla sus emociones. ¿Será que él está preparado para enfrentar todas las cosas que se vienen en medio de una misión o en medio de este tipo de actividades? Y también las manos, que es hacer, es decir, llevar a cabo lo que sabe, lo que siente y no dejarlo allí. Porque es posible que muchas personas sepan y sientan la pasión, pero no llevan a cabo las cosas.
y a veces hay como un cortocircuito entre estas áreas y no hay una armonía. Por eso es que este aspecto de lo holístico, de lo integral, de la mente, el corazón y el hacer y ejecutar, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, es como se va a desarrollar esta enseñanza. Otra segunda pregunta, entonces a la primera pregunta, ¿qué debe tener un misionero en su preparación? Ya mencionamos una formación eh, intelectual del pensar, de su corazón, de sus emociones y el obrar las acciones. Ahora, ¿qué debe motivar al misionero? Una pregunta también que quisiera también mencionar aquí a John Stott, donde él dice lo siguiente: el más alto de los motivos misioneros, y fíjense lo que dice, no es la obediencia a la gran comisión, pero él aclara, lo cual es de suma importancia. Claramente ir a ser discípulo a las naciones, eso porque está escrito lo vamos a hacer. Ese es un llamado, es un mandato. Pero fíjense que él dice que no es el más alto motivo. Dice, ni el amor por los pecadores quienes están alienados y pereciendo. Fíjense que a veces pensar que hay alguien que el mundo está muerto de delitos y pecados, esa compasión por llevar el evangelio y predicar puede ser un motivo adecuado. Inclusive, él menciona que es un incentivo que es muy fuerte, especialmente cuando contemplamos la ira de Dios y que nos duele que esas personas sean condenadas y que por eso somos movidos a hacer las misiones. Sin embargo, sigue diciendo John Stott aquí de manera interesante que esto es loable, pero no es el más alto motivo, sino que el celo, dice, celo ardiente y apasionado por la gloria de Jesucristo. Solo, y aquí menciona esto que es interesante, solo un imperialismo es cristiano, y este se preocupa por su majestad imperial de Jesucristo y por la gloria de su imperio, del imperio de Jesús. Recordemos que en las misiones hacemos expandir el reino de Dios, entonces es mi rey. Y esa mentalidad o esa de analogía con las guerras en la historia, donde los militantes tenían un honor o exaltaban a su rey, y cuando iban a la guerra iban como a defender su nación y a defender esa causa. Entonces eso era lo que realmente era primario, porque la gloria era del rey. En este caso la gloria celestial de nuestro Señor Jesucristo es la que nos debe mover en ir a las naciones, en ir a los barrios, a los pueblos, a cualquier lugar que Dios en su providencia nos permita llegar. Dicho lo anterior y con un acercamiento holístico, dividiremos nuestra enseñanza, como lo he dicho, en esas áreas objeto de formación: pensar, que es el intelecto; amar, las emociones; y hacer, la acción. Esto no solo, como aclaraba, no solo para un misionero, sino para todo creyente. Así que no debería pensarse este tema no me compete, ya que todos podemos de alguna manera apoyar a las misiones y nos vamos a identificar con esta enseñanza. Primer punto, aspecto a la mente. El pensar, el intelecto. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Mateo 22:37. ¿Recuerdan ese pasaje? Con toda tu mente lo amarás. Aquí quisiera, normalmente cuando uno se acerca al texto, amar a Dios con toda tu mente, podría también significar la pureza mental. Recordemos que a veces nosotros no solamente pecamos por la obra que hacemos, sino nuestros pensamientos. Entonces, el buscar a Dios y amar a Dios con la mente también es una pureza mental, pero no solamente se extiende allí, sino que se extiende también en el deseo de comprender hasta donde esté en mi alcance a ese Dios que yo adoro. De esa manera yo glorifico a Dios. Pero cuando nosotros no nos acercamos con una intención de querer conocerle a Él, realmente la mente de nosotros no lo está queriendo amar. Pero cuando queremos, hay un aspecto que no logramos comprender y nos esforzamos por comprenderlo. Estoy hablando ya de la mente, de lo intelectual, de esa manera, diciéndolo de esa manera. Nos damos cuenta que ahí hay un ejercicio y una actividad que requiere de un esfuerzo del creyente o del misionero que va a estar siendo formado. Y aquí también nuevamente quisiera traer
Ya Mateo lo mencioné, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, como un versículo que apoya esta parte de cómo la mente juega un papel muy importante. El autor y presentador judío Dennis Prager, él hace un comentario muy crítico por sí, hasta muy fuerte, pero ustedes juzgarán. Una cosa que noté sobre los evangélicos es que no leen. No leen la Biblia ni a los grandes pensadores cristianos. Nunca han oído de quién es Aquino. Si son presbiterianos, nunca han leído los fundadores del presbiterianismo. No entienden, no entiendo eso. Como judío, me parece confuso. El mandamiento de estudiar es tan profundo en el judaísmo que nos sumergimos en el estudio. Dios nos dio un cerebro. ¿No hemos de usarlo en su servicio? Cuando entro a la casa de un cristiano evangélico y veo un total de 30 libros, habla de cantidad, la mayoría son de los libros más vendidos. Me imagino yo que se imaginarán qué tipo de libros son los que tienen, cómo puedes convertir la realidad, que tienes poder en tu lengua para transformar todo este tipo de enseñanzas. No entiendo. Yo tengo estanterías repletas de libros cristianos y soy judío. ¿Por qué tengo más libros cristianos que el 98% de los cristianos en Estados Unidos? Me parece muy extraño. Bueno, aquí esta especie de crítica de esta persona, que por sí también está extraída del libro que les comenté de Pensar, Amar y Hacer, nos deja ver de alguna manera lo triste que es o lo que se ha descuidado este aspecto de la mente por un acercamiento muy místico del tema de las emociones, del sentir, de la experiencia. Entonces eso ha llevado a tener un gran desequilibrio o un abandono de algo que realmente es un mandato de Dios y es el conocer, entender, el estudiar la palabra de Dios. Ahora la pregunta sería, como en el contexto de que formación del misionero estamos en esta mañana en esta enseñanza, es, ¿será que un misionero requiere de una formación de esta manera? El simple hecho de ser cristiano, ahora imagínense en cuanto más, por así decirlo, un misionero que de alguna manera se va a enfrentar a preguntas genuinas de esas personas a las que él está llevando el mensaje y debería por lo menos tener bases para dar respuesta a esas personas que quizás no han escuchado el Evangelio o que tienen muchas dudas e inquietudes. Pero también en esos lugares se pueden presentar ataques doctrinales. Y si estas personas no tienen esa capacidad de apologética, de defensa de la fe, entonces ahí se vería de pronto atacado el Evangelio y no una respuesta adecuada. Y también porque necesita enseñar lo más claro posible a esas personas que están escuchando. De ahí la importancia de una formación en el pensar, en el intelecto del misionero, de esta persona de la que estamos hablando. Hebreos 5, 12, 14 quisiera leerles para ustedes. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí vemos este texto, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, aquí hay una relación. Si bien es cierto, no todos tenemos la misma velocidad de aprendizaje y de comprensión. Eso también es importante aclararlo porque no nos desmotivemos porque veamos que algún hermano es más ágil o más rápido en el aprendizaje y nosotros de pronto somos más lentos. Eso no debe ser motivo de desmotivarnos o algo por el estilo, porque Dios, conforme a su voluntad, ha hecho y Él sabe de qué manera es nuestro crecimiento. Pero aquí se deja claro que después de tanto tiempo, o sea, se supone que es normal y debe ser que a medida que pase el tiempo, sea cual sea tu velocidad, sea cual sea mi velocidad de aprendizaje y de comprensión,
no puede ser la misma del pasado, porque eso implicaría un estancamiento o implicaría que hay algo que no estamos haciendo y que nos hemos quedado allí. Entonces el llamado no es a correr, el llamado tampoco es a, a compararse con el hermano que es más rápido, el llamado es a caminar, a hacer lo que nos corresponde conforme a la voluntad de Dios y de acuerdo a las capacidades o a las habilidades que Dios nos ha dado en su misericordia y su bondad. Esto es importante aclararlo porque el texto dice después de tanto tiempo. Entonces, esta persona de la que estamos hablando, la formación del misionero, implica en la mente también que debe ser un maestro también, que conoce la doctrina porque él va a enseñar la palabra de Dios y la doctrina a estas personas a las que él se dirige. Pero, como decía al inicio, pensar, amar y hacer, pero lo que está en nuestra mente debe afectar nuestros deseos. Por ello pasamos a nuestro siguiente punto, que es corazón o emociones o amar, llamémosle sentir o carácter. Todas estas palabras quisiera englobarlas para no limitarme solamente en una parte, pero este aspecto de las emociones, la parte emocional de esa persona también es un área para ser formada. Y aquí yo hablaba con mi esposa de este tema y es que alguien me mencionaba y yo comparto eso. Mira, tú en un año, y yo comparto eso, en un año tú puedes tener una formación quizás intelectual si te dedicas, no, o sea, no, nosotros trabajamos, tenemos muchas cosas que hacer, pero imaginémonos que por alguna razón tienes todo el año completo y todas las horas y de alguna cosa misteriosa no tienes ninguna obligación, algo que es extraño, pero imaginen, para que estudies y tengas toda la información allí. Y te colocan versus, tienes el mismo año, pero para formar tu carácter, para que dejes de ser iracundo, para que dejes de ser egoísta, para que sea. Lo primero es más fácil. En un año tú te esfuerzas y no duermes y haces todo tu ejercicio y tú puedes terminar el último día del año y puedes ponerte aquí en el púlpito y hablar con una elocuencia y con un conocimiento tan profundo que podríamos impresionar a cualquiera. Eso se puede hacer de esta manera como estoy imaginándolo en un año. Pero que tu carácter sea cambiado y tus emociones sean cambiadas así, eso no es igual. Entonces, pareciera que la parte intelectual, el aprendizaje y comprender es como más fácil, por así decirlo, pero que eso baje a las emociones y se convierta y se transforme en un cambio de carácter, eso sí requiere de años y requiere de vida práctica y de exponerse de una iglesia local, de hermanos que te colmen la paciencia, que tengas que ejercitar todo lo que tú has aprendido intelectualmente. Entonces, quisiera aclarar eso porque me parece interesante hacer estos contrastes entre pensar, entre las emociones, el intelecto y las emociones. Aquí quisiera citar también a Dietrich Bonhoeffer, que dice, el sufrimiento es el llamado de cada creyente. Fuerte. El sufrimiento es el llamado de cada creyente, pero especialmente para aquellos que Dios llama para llevar el evangelio a los no alcanzados. Las famosas líneas de Dietrich Bonhoeffer son absolutamente bíblicas. Dice, la cruz no es el terrible final para la vida por lo demás feliz y temerosa de Dios, sino un encuentro al principio de nuestra comunión con Cristo. Cuando Cristo llama a un hombre, le invita a venir y morir. Las palabras de Bonhoeffer son simplemente una paráfrasis de Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar una cruz y seguir a Jesús significa unirse a Jesús en el camino al Calvario, con el propósito de sufrir y morir con Él. La cruz no es una carga que llevar, sino un instrumento de dolor y ejecución. Sería como decir, levanta tu silla eléctrica y sígueme a la sala de ejecución. O recoge esta espada y llévala hasta el lugar de la decapitación. O toma esta cuerda y llévala hasta la horca. La enseñanza al llamado de llevar la cruz ha sido mal interpretada a tal punto que cualquier molestia física o desacuerdo entre cónyuges se interpreta como llevar la cruz y quita la fuerza verdadera y radical del llamado de Cristo. Cristo está llamando a cada creyente a renunciar a todos sus bienes, a aborrecer su propia vida
y a tomar gustosamente el camino de obediencia, no importando la pérdida en esta tierra. Seguir a Jesús significa que donde quiera que la obediencia lo quiera, aceptaremos, y aquí es donde viene este aspecto que mencionaba de las emociones: traición, rechazo, el misionero, traición, rechazo, ¿por qué no? Posible persecución que se pueda hasta extender en algo físico, golpes, burlas, soledad, desánimo, no ver resultados también. De pronto alguien que vive mucho de los resultados, al no verlos se desmotiva y no tiene formado la parte emocional. Y aquí y quisiera aprovechar aquí, abro un paréntesis, que esta parte emocional está informada por algo de la mente. Entonces, de allí que el carácter de alguien se trabaja. Por eso es extraño a veces cuando dicen, vamos a tocar un tema de carácter. Bueno, léete tal libro. Y uno como que a veces siente, pero, o sea, yo esperaba algo distinto. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Lo que pasa es que necesitamos conocer ese aspecto, cómo es, eh, caracterizarlo, conocer cómo se da, por qué se da, cuáles son las causas que hay de fondo, el por qué cosa de pronto en mi contexto familiar hizo que de alguna manera tenga ese aspecto en mi vida hoy. O sea, nos lleva a identificar y a estudiar eso en mi vida personal, y eso no llega de manera mágica, sino por usar la mente y entender y analizar y comprender. Entonces eso es lo que nos lleva después a que en nuestras emociones hay herramientas para que haya un cambio, una transformación. Pero si la mente está vacía o no vacía, sino está llena de información errada, esos son los recursos y las herramientas que vamos a utilizar consciente o inconscientemente para trabajar las emociones. Y si son erradas, tus emociones siempre van a estar trabajando con herramientas, vas a estar queriendo sacar un clavo con un destornillador, una herramienta que no está para eso, porque no tiene las herramientas necesarias, y las herramientas con las que trabajamos, el mensaje del Evangelio viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, es un mensaje, son palabras, son letras, tiene un contexto, tiene una información. Entonces, esto está necesariamente amarrado con la mente, porque ahí llega la información. El mensaje no llega directamente a las emociones, llega primero a la mente. Entonces, allí eso, para tenerlo en cuenta: traición, rechazo, golpes, burla, desánimo, no ver resultados, inclusive hasta enfrentar la muerte. Jesús nos da la seguridad de que si le seguimos hasta el Gólgota durante todos los viernes santos de esta vida, también nos levantaremos con Él en el último día de gloria de la resurrección. Todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 8:35. El que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 12:25. Un misionero emotivo y dependiente de la aceptación de los demás no es competente. Aquí aclaro, no estamos hablando de alguien perfecto, pero sí con un mínimo, con un básico de estabilidad emocional que permita de una mejor manera enfrentar todas estas situaciones dolorosas que se pueden enfrentar en una misión, como las que ya mencionamos, y añadiendo, por ejemplo, cosas que de pronto a algunos no les parece tan importantes, pero para otros sí. Pasar festividades lejanas de su familia, estar aislado, no poder estar en el sepelio de un familiar porque estás retirado en otro lugar y te enteras de que tu familiar falleció y no estuviste allí. Ese tipo de cosas emocionales, ese tipo de situaciones, todo eso está en ese contexto allí. Es una persona que no está formada allí, que no entiende a lo que va, a lo que se va a enfrentar, no es adecuado, no está todavía formada para este tipo de actividades. Abandono de la iglesia que lo ha enviado. Imagínense que envíen a un misionero y la iglesia por alguna razón lo abandonó. Lo deja él, la soledad, todo esto. Ahora, ¿cómo entender y responder emocionalmente ante el sufrimiento? Eh, Más adelante vamos a desarrollar esta idea, pero ahorita que leía el tema de cómo eran los ataques y toda esta parte, ustedes saben cuando hablan de que no tenemos lucha contra carne y sangre,
cuando hablaba al principio de que el misionero como un ejército, el reinado, el rey que va, el imperio, o sea, vamos a colocar un poco de contexto también espiritual, que no puede pasarse por alto. Y tiene totalmente sentido. Y es que, de alguna manera, nosotros nos estamos entrometiendo o estamos, como dice Judas, arrebátalos del fuego, entrando eh, a predicar la luz en las tinieblas. Y el enemigo de nuestras almas no está feliz con eso. El tentador, el acusador, como lo llama la Biblia, toda esta guerra espiritual de la que acabo de mencionar, no se debe pasar por alto. Y mucho más por eso es que creería personalmente que tiene sentido que este tipo de personas que están en este ejercicio de las misiones tiendan a ser un objetivo en la lista de Satanás para ser atacados mayormente. Porque es una persona que está, por así decirlo, en las trincheras, en la guerra espiritual, porque cada vez que predica el evangelio a un lugar de tinieblas y personas están siendo liberadas de la condenación, Dios los está rescatando. Ahí hay un ataque literalmente entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás de las tinieblas. Entonces, esta lucha o esto que está haciendo aquí es real. Hay una afectación y puede haber un ataque espiritual de este sentido en el que ocurren cosas que emocionalmente quieren hacer tambalear a la persona. Por eso si esta persona, me imagino en la guerra, para hacer la analogía, cuando este soldado va a la guerra, creo que escuché alguna vez a un pastor mencionar acá, que haciendo la analogía, que este soldado lo entrenan para que estando allá y vea morir a alguno de sus compañeros queridos, pueda seguir adelante y tener esa fortaleza de seguir y no ver a su compañero allí desangrándose, toda esta imagen fuerte que vemos que tienen las guerras. Y hay un entrenamiento, por así decirlo, emocional y psicológico para que pueda enfrentar estas cosas fuertes. Ahora imagínense en la guerra espiritual todas estas eh, choques emocionales que pueden haber. También tiene que haber una preparación emocional. También tiene que haber una preparación de nuestras emociones bíblicamente hablando para enfrentar todo esto. Inclusive mayor, porque son cosas que son más profundas, son espirituales. Entonces, esto quería como que resaltarlo aquí para ver la importancia de la formación del misionero en las emociones también. Ahora vamos con nuestro tercer punto, que es el hacer, el obrar. Dios no solo nos ha salvado para pensar correctamente, ni para sentir profundamente o tener unas emociones adecuadas o bíblicas, sino también para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Santiago 1:22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. El resultado milagroso de oír es generar un cambio de deseos que mueven a un cambio en el hacer, las obras. Yo escucho, mi mente comprende, esto genera un cambio en mis deseos y estos deseos mueven mi voluntad a hacer. O sea, es como una cadena. Por eso es que este punto también es importante porque el legalismo se brinca ese orden natural. Te lleva a hacer cambios de obras, o sea, tu vida, que cambie conforme a la ética cristiana, pero sin que tú hayas tenido una información y que tus deseos hayan sido cambiados por el poder de Dios. Entonces, es una imposición sin haber pasado por ese camino de mente, sentir y después cambio. No, cambia. Así sea que no sientas ni entiendas. Eso no glorifica, ni nosotros obedecemos a Dios porque le amamos. Y le amamos porque entendemos lo que hizo. O sea, yo entiendo, por haber entendido le amo y por haber amado yo hago. Pero yo no voy a hacer algo si no le amo. Y obviamente no le amo si no lo entiendo ni lo conozco. Entonces esa cadena es natural y no debe brincar. Si cuando se tiende a brincar por ejemplo, el legalismo, cuando apunta a la obra directamente sin que haya una formación secuencial, se cae en este tipo
de situaciones. Aquí mencioné el resultado milagroso de oír, porque eh, eso es un milagro, hermanos. Es un milagro que la información que tú estás escuchando hoy o la que tú estás leyendo en tus libros no se quede allí y baje y te cambie. O sea, es un milagro porque hay casos de grandes personas que conocen inclusive mejor que nosotros la escritura o la teología, pero son personas que no viven absolutamente nada de lo que saben, pero tienen la información correcta, pero esa información correcta hizo un cortocircuito y no hubo un cambio en las emociones ni en el resto de cosas. Y ahí es donde nosotros vemos que gracias a Dios por su misericordia, y aquí lo hago para aclarar la participación o la función que el Espíritu Santo tiene en todo esto. Porque esta cadena de la que yo estamos hablando de los aspectos de la formación de un misionero o de cualquier creyente, no es como algo matemático que tal y tal da tanto, no. Puedes conocer todo, pero puede que eso no haga ningún efecto en ti. Y ahí es donde entendemos la dependencia y por eso es que el estudio debe estar guiado también por la oración, por una súplica a Dios, por entender y por no solamente entender, sino poder sentir lo que estoy leyendo. Y ese sentir o ese deseo cambiado me lleve a hacer un cambio en mis acciones. Eso es importante allí. Hasta el momento hemos visto el pensar, amar y hacer. Ahora terminemos con nuestro último punto. Y a pesar de que es el último, no significa que sea el menos importante, sino creería que es el más importante. Jesús como el misionero ejemplar. Sería nuestro cuarto y último punto. Hemos hablado del pensar, del amar, del hacer, de estas áreas de la formación de un misionero, porque va a enfrentar de alguna manera una guerra, porque va a enfrentar situaciones dolorosas, porque va a enfrentar, va a tener que hacer cosas que pueden en algún sentido ser difíciles de cumplir, pero cuando hay una formación integral, estas cosas con la ayuda de Dios serían más llevaderas. Pero ahora vamos a ver todos estos aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el ejemplo máximo como misionero. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este texto lo traigo a colación porque aquí vemos cómo de un estado de confort o de comodidad pasa a un estado de incomodidad o un estado de humillación o a un estado de una situación, eh, como lo he dicho, humillante. El texto dice, mira que no tomó como cosa que aferrarse. Y aquí miren cómo la analogía de hablaba ahorita, cómo el misionero es capaz de ver todo y literalmente abandonar todas las posesiones y demás y enfrentar esta situación. Y cómo vemos aquí el reflejo en nuestro Señor Jesucristo que Él desciende y deja, o sea, viene a la tierra y dice que, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, Mateo 8:20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Vemos una incomodidad, vemos ahí una incomodidad, una dificultad, una situación que no era así cuando obviamente estaba en la eternidad. Salió de su comodidad en el cielo para venir a la incomodidad, experimentar aspectos tan normales para nosotros, pero incompatibles con el Dios no encarnado, como por ejemplo el sudor, el cansancio, el hambre, el dolor físico. Obviamente, si él no tiene cuerpos, no tenía cuerpo antes de la encarnación, pero él viene a tener hambre, a sudar, a tener cansancio, y en ese estado no solamente eso, sino también a ser humillado, burlado, golpeado.
y llevado a la cruz. Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este gran ejemplar, nuestro misionero principal, que vino con la misión de traer la verdad al mundo, como el misionero debe pensar que él está haciendo esa misión de llevar la verdad del Evangelio dada a un lugar de tinieblas. La luz admirable vino, en este caso nosotros no somos la luz, como decía Juan el Bautista, sino que la luz es Jesús, su mensaje. Entonces, miren esta parte emocional, porque aquí hay algo importante que aclarar también. Nunca se está pretendiendo en esta enseñanza decir que el misionero o el cristiano no tiene emociones, que no puede ser, no puede flaquear, que es perfecto, que es un superhéroe, porque vemos a nuestro Señor Jesucristo también en agonía y vemos también cómo esto le afectó a él. Pero también vemos cómo él enfrenta esto y a la pregunta de cómo responder ante estas situaciones dolorosas. Jesús oraba más intensamente. Eh, y Jesús oraba más intensamente. ¿Cuándo? Estando en agonía. Es decir, misioneros que se vayan a levantar aquí o misioneros que me están viendo, y no solamente, como aclaraba al principio, sino cualquiera de nosotros, ¿no?, como creyentes, ante la agonía, ¿cómo respondemos ante ello? Ora más intensamente, ora más intensamente. Deja que la paz del Señor gobierne tu vida, te dé lucidez mental y puedas tomar decisiones sabias en medio de cualquier situación que estés pasando. Pedro y Judas lo traicionó. Vemos la traición. Nosotros también podemos ser traicionados. Él lo entiende, porque Jesús entiende cuando nos traicionan porque él fue traicionado. El resto lo abandonó. En lo emocional su sufrimiento fue el más grande jamás en la historia. Experimentó traición, abandono, soledad, desánimo, y todos los enfrentó con la oración. Importante este elemento. En lo intelectual, ¿qué podríamos decir de nuestro Señor Jesucristo? Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en sabiduría, crecía. Había un desarrollo, no decrecía. Hablaban, ¿se acuerdan al principio cuando hablaba que ya algunos debiendo ser maestros después de tanto tiempo? Le ha tocado, entonces, el tiempo, ¿cómo está relacionado con esto? En nuestro Señor Jesucristo nunca hubo un retroceso, un retomar, siempre fue perfecto. Marcos 12:13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Aquí querían esta parte porque grandes expertos, y nosotros también sin ser los super expertos, cuando analizamos la forma en que nuestro Señor Jesucristo responde ante las preguntas o los cuestionamientos que le hacía la contraparte, los fariseos, la inteligencia que él tenía, y también en algunos momentos las emociones, cómo las direccionaba. A veces hablaba eh, con templanza contra estas personas que venían con las malas intenciones, pero a veces también veía preguntas genuinas y la forma de responder era dependiendo de la situación, y cómo nuestro Señor Jesucristo tenía esa sabiduría, ese discernimiento, esa prudencia de saberlo hacer de la mejor manera. Pero fíjense cómo tenía la capacidad de dar respuestas tan contundentes a preguntas y cuestionamientos. La pregunta es a nosotros o a misioneros. Siempre he querido estar relacionando esas dos para no desconectarnos y pensar que no tiene que ver el mensaje con nosotros. Tenemos la capacidad de que ante una pregunta de responder de una manera inteligente, sabia. Si la respuesta es sí, debe ser porque has tenido una formación en tu mente intelectual que te ha llevado a eso. Si la respuesta es no, es porque requieres de seguir una formación que, si es continua, intelectual, para poder entender la forma en que te hacen la pregunta, porque está mal formulada, cuál es la intención de la pregunta, y poder emocionalmente no responder de manera alterada, y sino de una manera contundente ante los cuestionamientos. Entonces vemos a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo intelectual, vemos de ejemplo de las emociones, cómo las enfrentó, y vemos también el aspecto de cómo enfrentó la incomodidad, de tener comodidad a incomodidad. Aquí estamos con aire, aquí estamos con todo, pero a veces el misionero está sin nada de estas comodidades que tenemos nosotros. Y una persona
que no entiende esto como lo entiende una persona en el ejército, en la guerra, un militar que cuando va a la guerra no va buscando comodidad, sino que va a enfrentar algo difícil. Así de igual manera, esto debe estar claro en la mente de alguien, de un misionero. Conclusiones, un misionero que diga la verdad sin amor empaña la misión. Aquí vemos que diga la verdad, o sea, mentalmente está bien, en el sentido de que tiene la información y la doctrina correcta, pero la forma en que lo está diciendo eh, no es adecuada. Entonces, fíjense, está bien aquí, pero está mal acá. Tiene una fragmentación. O sea, el ser humano está fragmentado, está desconectado y cada área está mal. Cuando el Evangelio viene a estructurar, a armonizar, a traer un equilibrio en la persona, iniciando por el mensaje que escuchas, el mensaje te convence, el Espíritu Santo utiliza el mensaje para convencerte de juicio, arrepentimiento de pecado, eso afecta tus deseos y tus deseos, tu voluntad y tu voluntad cambia las acciones que tú haces. Un misionero que ame sin decir la verdad es cobardía, afecta a los oyentes y realmente no estaría amando, porque el que no le dice la verdad a alguien realmente no le ama. Pero fíjense que un misionero que ame, no, yo amo y muestra esa pasión y ese deseo, pero no hice la verdad o la hice tergiversada. Miren cómo una cosa está afectando a la otra. Un misionero apasionado por la doctrina, sin pasión por la obra, por obrar, es el que nada más quiere saber por saber, pero no quiere que ese conocimiento se multiplique. Es un erudito vacío, no, es un egoísmo que hay ahí. Un misionero con pasión por la obra, y esto fíjense que es bastante común, pero con una indiferencia a la doctrina. O sea, que son personas que tú ves apasionados, yo quiero ir y yo quiero hacer, yo quiero estar allí, pero son personas que no les importa la doctrina. Me recuerda el pasaje de Romanos 10:2, celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, quieren una emoción que uno dice, oye, pero por lo menos quieren a Dios y se enfrentan a lo que sea, impactan, pero es un celo no conforme a ciencia. Es decir, que no les interesa, no le dan prioridad a la parte de la doctrina, de la enseñanza. Hermanos, esta es la enseñanza en esta mañana, la preparación del misionero. Con esta enseñanza terminamos la serie del misionero, de las misiones, perdón.